Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este repaso de escuela sabática, en este repaso de esta guía de estudio que a muchos nos ha servido bastante. Estamos leyendo La vida de Cristo, parte número 4, y muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares, abrirnos sus puertas, llegar hasta la sala en donde ustedes están ahora mismo reunidos. Tal vez en su cuarto, tal vez en algún patio, en algún lugar, porque me han comentado que luego están afuera de la casa en el fresco que puede existir a la caída de la tarde, noche. Yo lo digo un poco más por el lado de México, tal vez no tanto por el lado de Argentina, pero no pasa nada. Aún así nos dan la oportunidad y la confianza de estar con ustedes. Dios los bendiga bastante y sobre todo porque estamos iniciando un día santo sábado. Estamos estudiando la escuela sabática, ya estamos en la lección número 5 y estamos viendo la escuela sabática que habla de la curación del ciego en sábado. Estamos basándonos en Juan 9, así que si tú todavía no has descargado la escuela sabática, yo te pido que lo puedas hacer. Aquí en la descripción de este video vas a encontrar el enlace directo a la página para que tú puedas entrar, puedas descargarla y puedas tener tu material. Si no lo tienes, no pasa nada. Puedes ir entonces a tu Biblia a buscar el libro de Juan en el capítulo 9 y con nosotros ir leyendo el capítulo. Vamos a obtener comentarios de nuestro hermano Luis Machado, vamos a tener los comentarios de nuestro hermano Robert y vamos a tener dos secciones de perlas escogidas, claro, breves, donde vamos a dar ese aporte al repaso que nos pueda traer nuestro hermano Luis y el repaso que pueda traer nuestro hermano Roberto, todo gracias a la colaboración de mi esposa, a nuestra hermana Selma. Así que quédate para poder tener esa oportunidad de estar con nosotros. Invita a las personas que tú consideres que puede ser de utilidad ese mensaje, a tu amigo, a tu vecino, a ese hermano que tal vez está leyendo otro tipo de escuela sabática. No pasa nada. Aquí estamos leyendo solamente la Biblia. Estamos tratando de dar ese enfoque. Este texto en particular, voy a mostrarlo para que sirva de ilustración a todos ustedes. Aquí lo tengo. Este material que estamos leyendo ahora es un escrito, una escuela sabática, una guía de estudio bíblica de 1910, escrita por los pioneros adventistas. Solamente lo que hicimos fue traducirla al español. Aquí pueden ver ustedes en pantalla las personas, los colaboradores que están detrás de esta escuela sabática. Siempre me gusta decirlo, no estamos cobrando absolutamente nada. Todo esto es gratis. La intención de todo esto es de que ustedes puedan tener un material en casa que puedan compartir, que puedan estudiar. No intentamos crear una organización, nada de eso, sino queremos tener el privilegio de coincidir en un estudio y fortalecernos, así como esos hermanos en el pasado lo hicieron, así hacerlo con ustedes. Así que si te interesa, si tú consideras que esto es de bendición para ti, quédate, vamos a estar repasando en este momento la escuela sabática. Todavía estás a tiempo, invita a más personas para que puedan estar con nosotros. Y pues bueno, vamos entonces a empezar. Vamos a empezar de lleno. Vamos a ir entonces a poder hacer una oración para que tú me puedas acompañar y para que sobre todo el Señor nos pueda acompañar en todo momento. Así que vamos a hacer una oración. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios. Gracias por la oportunidad, la libertad y el privilegio que nos das de poder tener vida en este día santo sábado, de poder tener la oportunidad y la libertad de reunirnos a través de estas formas digitales. Tal vez muchas personas nos ven en una televisión, nos ven a través de su celular, una computadora, una tablet. Todos son medios que has utilizado para poder llegar hasta ellos. Por favor, todo lo que se diga aquí, que sea de importancia para su vida, que no solamente sea un comentario privado de nosotros, sino que sea algo que traiga un cambio sustancial a la vida de la persona que nos va a escuchar. Bendícenos, acompáñanos y gracias Dios por todas las bendiciones que nos regalas. Todo eso lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Y pues bueno, así que vamos entonces con la primera parte de este repaso. Como siempre, nuestro hermano Luis Machado va a generar las bases de este estudio, pero también nuestra hermana Selma, terminando, va a intervenir y va a dar
un punto de vista con respecto a lo que vamos a estar estudiando en esta ocasión. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, lo va a hacer basado en los escritos de nuestra hermana Elena G. de White. Así que quédate y vamos a comentar todos aquí en el chat. Vamos a hacerlo. Así que vamos de lleno entonces con el repaso de la primera parte de la escuela sabática con nuestro hermano Luis Machado y terminando nuestra hermana Selma Morales. Muy buenas noches o buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. Es para mí un gozo en esta oportunidad estar aquí y sobre todo agradecemos al Señor nos da el privilegio para llevar este programa aquí, la Escuela Sabática en Tiempo de Reunión. Me acompaña en esta hora Danila Copete y su servidor Luis Machado. Queremos saludar a todos nuestros amigos, a nuestros hermanos que nos ven por este canal Tiempo de Reunión. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Y hemos llegado a la quinta lección, curación del ciego en sábado. Así de que esta lección, hermanos, está muy interesante. Hemos venido estudiando la vida de Cristo y corresponde la curación del ciego en sábado. Vamos entonces a poder nosotros en esta hora responder algunas preguntas y sobre todo, a la luz de la palabra de Dios, darle realmente la respuesta a cada una de ellas. Así de que sin más preámbulos, hermanos, vamos a estudiar esta quinta lección. Es la pregunta: ¿con qué pregunta expresaron los discípulos de Jesús la idea errónea que se tenía en aquella época sobre el pecado y el sufrimiento? Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos 1 y 2. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Impresionante, mis queridos hermanos. Allí había un interrogante tremendo que hicieron. Pero miremos cómo dice aquí la mensajera. Se creía generalmente entre los judíos que el pecado era castigo en esta vida. Se consideraba que cada aflicción era castigo de alguna falta cometida por el mismo que sufría o por sus padres. Es verdad que todos sufrimos el resultado de la transgresión de la ley de Dios, pero esta verdad había sido falseada. Satanás, el autor del pecado y de todos sus resultados, había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios, como un castigo arbitrariamente afligido por causa del pecado. Por lo tanto, aquel a quien se le sobrevenía una gran aflicción o calamidad debía soportar la carga adicional de ser considerado un gran pecador. Miremos entonces, hermanos, de que había un error realmente, porque esa era la idea que tenían los judíos, de que cuando una persona estaba así, era porque había cometido algún pecado. Pero miremos cómo responde Jesús y miremos cuál es la respuesta de Jesús a esta pregunta en el versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Miremos entonces de que aquí no era este el problema, sino que en este momento, hermanos, allí se iba a manifestar que la obra de Dios. Iban a ver un milagro, por así decirlo, mis queridos hermanos, porque Jesús había venido a cumplir la voluntad de su Padre. Amén. Ahora, miremos lo que sigue diciendo. Al corregir Jesús el error, no explicó la causa de la aflicción del hombre, sino que les dijo cuál sería el resultado. Ahí estaba. Así es, él transfirió la cuestión del terreno intelectual y del propósito moral, de que al sufrir puede ser útil. Así de que miremos, hermanos, de que aquí se iba a mirar
realmente lo importante que era en ciertas situaciones, aunque aparentemente vemos de que hay aflicción, tiene un buen propósito. Y aquel propósito era mostrar realmente de que Jesús era el Hijo de Dios y que venía a hacer la voluntad de Dios. Y ahí se manifestar de que Dios estaba con Jesús en este milagro que se iba a realizar. Amén. Digamos entonces, hermanos, miremos entonces ahora otra pregunta. ¿Con qué palabras preparó Jesús el gran milagro que iba a realizar? Versículo 4 y versículo 5. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Entonces miremos de que el Señor Jesús estaba diciendo claramente, mis queridos hermanos, de que Él era ¿qué? La luz del mundo. Amén. Y venía, y el milagro que iba a hacer, hermanos, ratificaba ese poder de la luz que tenía, porque iba a dar la oportunidad a este hombre que era ciego, e iba a ver que la luz del día iba a conocer a Jesús, realmente el dador de la vida. Amén. Miremos entonces y sigamos avanzando ahora, describamos el milagro en el versículo 6 y 7. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y unió con el lodo los ojos del ciego, y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. ¿Por qué digo amén, mis queridos hermanos? Miremos cómo el Señor Jesús aplica un remedio natural. Sencillo, hermanos. Sencillamente toma arcilla, la moja y la coloca en los ojos del hombre. Y le dice: ve y lávate en el río, en el estanque de Siloé. Y lo hizo así, hermanos, e inmediatamente este hombre recobró la vista. Amén. Qué bendición de saber de que la luz estaba entre ellos. Qué bendición saber de que el Señor estaba actuando con poder, porque había venido a hacer la voluntad de que lo envió, es decir, la voluntad de su Padre. Amén. Hermanos, hoy como ayer, nosotros estamos llamados, hermanos, a hacer la voluntad, a cumplir la voluntad de Dios, porque realmente de esa manera entonces se ven los milagros y las obras. Jesús, hermanos, no hacía nada por solo, sino que todo lo hacía porque el Padre se lo había dado. Amén. Ahora, miremos otra pregunta. ¿Cuáles fueron las preguntas que hizo la gente en relación con el hombre que dijo el hombre sobre quién realizó el milagro? Versículo 8 al versículo 12. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es; otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui, y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Bien, mis queridos hermanos, ahí acabamos de escuchar la narrativa, cómo había sido este hombre realmente sanado. Le dijo a la gente tal cual cómo había sido curado. Simplemente no respondió la pregunta de dónde estaba aquí Jesús. Pero gracias a ese relato, ahí estaba el testimonio. Le dijo a la gente de la obra que Cristo había hecho por él y cómo se había hecho tal milagro. Amén. Ahora miremos, antes, ¿quién fue llevado el hombre para ser examinado? ¿En qué día se realizó el milagro? ¿Qué pregunta hicieron los fariseos? ¿Qué respondió el hombre? Versículo 13 al versículo 15.
Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Amén. Miremos entonces de que una vez más él seguía la indagatoria, seguía el testimonio, y él seguía diciendo la manera tal cual como el Señor Jesús había hecho el milagro en su vida, cómo su vista había sido devuelta. Así es de que sigamos estudiando, sigamos viendo la palabra del Señor. Y ahora miremos los versos 16 y 17 y enumere las opiniones contradictorias que se expresan sobre Jesús. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decir al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Amén. Es impresionante, hermanos, cómo habían diferentes opiniones. Pero a pesar de que habían eso, el ciego fue contundente y dijo claramente: el que me abrió los ojos es un profeta. O sea, realmente daba por sentado de que realmente era un hombre de Dios y que venía de Dios. Así es de que ahí estaba claro, mis queridos hermanos, a pesar de que eran diferentes opiniones, él estaba seguro de quién era Jesús. Ahora, vamos a seguir y vamos a leer lo que dice el versículo 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Hermanos, tremendo, estos hombres, estos fariseos, estos judíos, hermanos, como último recurso, hicieron traer a los padres para que ellos testificaran a ver si realmente este joven era ciego o no era ciego, o quizás simplemente una patraña, como pensaban los fariseos. Hermanos, allí vemos de que Jesús hace su milagro. Jesús realmente es la luz, el que dio vista a este ciego, a este pobre hombre. Hermanos, el Señor nos ayude a nosotros a cada día a tener confianza en Él y a poder depender siempre de su providencia. Dios nos bendiga, mis queridos hermanos. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches, feliz sábado, que el Señor les bendiga. Esperamos que la estén pasando muy bien, muy bendecidamente en esta edición de este programa que es para ustedes con la lección de la escuela sabática, en esta lección que se llama Curación del ciego en sábado. Mi nombre es Selma Morales y es un gusto para mí estar con ustedes hablando en esta sección de perlas escogidas. En esta ocasión vamos a dividir las perlas en dos partes, porque hay dos partes muy interesantes que analizar y de las cuales tenemos algunas perlas que nos pueden ayudar. Y la primera es la parte de la interpretación que tenían del pecado los judíos, la interpretación y cómo trataban a una persona en pecado y cómo el Señor, en este capítulo que vamos a ver de el deseado de todas las gentes, empieza hablando de que Él es la luz del mundo, luego hace esta sanación y le da luz a un ciego y cuál es el objetivo de Él, de qué es lo que tienen que ver. Y luego vamos a ver la parte 2, que es la parte donde podemos analizar la reacción de los fariseos, cómo ellos condenan, cómo el ciego puede hablar de la misma manera que habló Pedro cuando él dice: tú eres el Cristo, y el Señor le dice: no te lo ha dicho ningún hombre. Entonces el ciego habla de la misma manera y hace una testificación y una afirmación tan grande de quién fue el que lo sanó, que pareciera que lo dice un erudito, y es muy muy interesante cómo él enfrenta a estos fariseos, y los fariseos no tienen
argumentos y quieren solo callarlo porque se están dando cuenta que este hombre que está aquí en esta escena es un hombre que viene de Dios, pero se aferran a negarlo, aunque todos los argumentos apuntan a que es de Dios, como se los hace ver el ciego. Ellos tratan de negarlo y tratan de negarlo, y es muy interesante analizar esta lección. Entonces, ya no voy a hablar más, vamos a empezar con las perlas. Se creía generalmente entre los judíos que el pecado era castigado en esta vida. Se consideraba que cada aflicción era castigo de alguna falta cometida por él mismo que sufría o por sus padres. Es verdad que todo sufrimiento es resultado de la transgresión de la ley de Dios, pero esta verdad había sido falseada. Satanás, el autor del pecado y de todos sus resultados, había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios, como un castigo arbitrariamente infligido por causa del pecado. Por lo tanto, aquel a quien le sobrevenía una gran aflicción o calamidad debía soportar la carga adicional de ser considerado un gran pecador. Los discípulos compartían la creencia de los judíos concerniente a la relación del pecado y el sufrimiento. Por causa de ello se manifestarían las obras de Dios. Entre tanto que estuviere en el mundo, dijo él, luz soy del mundo. Los discípulos no estaban llamados a discutir la cuestión de quién había pecado o no, sino a entender el poder y la misericordia de Dios al dar vista al ciego. Era evidente que no había virtud sanadora en el lodo o en el estanque a donde el ciego fue enviado a lavarse, sino que la virtud estaba en Cristo. Los fariseos no podían menos que quedar atónitos por esta curación. Sin embargo, se llenaron más que nunca de odio porque el milagro había sido hecho en sábado. Aquí hay cosas interesantes. En los textos vemos que mandan a llamar a los padres y los padres dicen, bueno, no me lo preguntes a mí, pregúntale a él que ya tiene edad, porque ellos también podían ser castigados, porque los fariseos estaban buscando a quién condenar y a quién acusar de blasfemia. Entonces aquí vemos que cuando una persona tenía un problema se consideraba que era por su pecado o por el de sus padres. Entonces por eso mandan a llamar también a los padres y los fariseos están como buscando cómo acusarlos, ¿no? Entonces el Señor hace esta curación para enseñarle el camino a sus discípulos y enseñarles a romper este paradigma de que el pecado tiene que tener consecuencias aquí, se tiene que pagar y que el Señor es el que genera el castigo. Entonces Él viene a aclararles esta situación y que no es así. Y fíjense que es bien interesante porque los fariseos, en vez de alegrarse, en vez de llenarse de júbilo, estaban buscando argumentos para castigar la acción. Y como no tenían, pues dijeron, estamos enojados porque el milagro se hizo en sábado. Y no les importaba que ante sus ojos estaba un hombre que nació ciego y que ahora estaba viendo. Y no querían saber quién era ese hombre que era capaz de hacer eso, no querían abrir sus oídos, estaban ciegos, pero de otra manera. Entonces es muy interesante esta escena de este capítulo porque hay muchas analogías. Gracias, hermanos, por continuar con nosotros. Gracias por irse incorporando, porque hay muchas personas que se han estado incorporando, que han mandado saludos. Bienvenidos a todos, Dios los bendiga. Gracias también a los que se han comunicado de manera en privado, a través de WhatsApp, a través de Telegram. Dios los bendiga a todos. Gracias por asistir a esta invitación para poder compartir contigo el estudio de la Escuela Sabática La Vida de Cristo, parte 4. Un repaso de Escuela Sabática organizado por todos los hermanos que componemos Tiempo de Reunión, para que junto con ustedes podamos tener algo de qué comentar, y ese algo siempre es la palabra del Señor. Nuestro hermano Luis estaba repasando algo que a mí me llamó bastante la atención, y yo rescato unos puntos. Digo, no voy a hacer más extenso lo que ya nuestro hermano Luis y nuestra hermana Selma estuvieron comentando.
La luz del mundo. A mí me llamó bastante este término que se utiliza. Hay un texto en Juan 3:19 que dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Eso es muy importante colocarlo también como una nota adicional a lo que leímos en la escuela sabática, a esta guía de estudio de esta semana, porque en el contexto de la historia se estaba analizando el por qué estaba recibiendo este hombre la sanación. Y en el caso de él era algo físico. Él estaba teniendo la posibilidad de ver la luz por primera vez. Y era algo curioso de que las personas que estaban alrededor, a pesar de que tenían esta oportunidad de poder observar la luz, los colores, todo lo que les rodeaba, eran incapaces de ver aquel que había creado esa luz. Y es aquí donde llama bastante la atención porque no estaba haciendo un mensaje para personas que desconocían totalmente el contexto de la ley, no eran personas que desconocían, perdón, todo lo concerniente a la religión, eran personas que lo conocían y muchas de ellas habían hecho muchísimos sacrificios para poder entender y ser expertos en la ley, ser expertos en la palabra, y aún así no tenían la capacidad de poder ver la luz. ¿Cómo eso lo podemos aterrizar el día de hoy? Es que hay un punto también muy interesante que se une a todo eso para darnos el panorama completo. Y hay un texto que puede complementar a esta situación de por qué no vieron la luz, por qué no fueron capaces de acercarse a la luz. Y tal como se dice en Juan 3:19, la luz estaba ahí y no lo alcanzaron a ver. Proverbios 6:16 al 17 dice, 6 cosas aborrece Jehová y una séptima también abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Y Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. ¿Por qué estoy hilando estas dos ideas? Bueno, lo que pasa es de que esos hombres o esas personas estaban dando un testimonio que era totalmente distinto a los dichos que ellos tenían. O dicho de otra manera, lo que ellos expresaban ser no correspondía con lo que sus acciones y sus intenciones se daban a conocer a las personas. Ellos decían que eran hijos de Dios, ellos decían que eran descendientes de Abraham, pero sus acciones no coincidían directamente con lo que ellos predicaban. ¿Te suena eso familiar? Y es que el ejemplo va hacia allá. ¿Cuántos ciegos espirituales existen? ¿Cuántas personas tal vez están a tu alrededor que nunca han visto la luz? Y es muy posible de que ellos tal vez tengan la oportunidad de acceder a la luz que tú hace tiempo ya tienes. Pero tu proceder va muy, muy distante a lo que tú dices que eres. Y es muy posible que tú no alcances a ver la luz de la cual otra persona sí puede estar siendo beneficiada. Y eso es algo que nos tiene que llamar a la reflexión. Hebreos 10:38, y con eso concluyo mi punto, me gustó, por eso estoy comentando. Dice, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Y en el caso de este hombre que fue sanado, se le puso lodo en sus ojos y se le tuvo que pedir que fuera a un lugar. Es algo extraño porque no había otro que, por lo menos hasta el relato que venimos leyendo, hay escasos ejemplos en donde el Señor les pide a alguien que haga algo más, de una manera tan complicada como ir de un punto A un punto B, siendo que eres ciego. ¿Pero por qué se hizo? Porque era necesario que ese hombre pusiera en práctica su fe. Y ahorita vamos a ver con lo que va a comentar nuestro hermano Roberto y lo que va a abonar también nuestra hermana Selma, de que los comentarios que ese hombre emite después de obtener la sanación son comentarios que llaman la atención porque parece que dejó de ser alguien que no tenía conocimiento, que no tenía capacidad de retórica, que era alguien que por no ver, tal vez no tenía un discernimiento por la lectura que tal vez pueden obtener otras personas. Esto todo es por el hecho de haber aceptado la bendición, haberla tomado por fe y ahora obtener la luz, la capacidad de ver claramente las cosas. Así que en ese primer bloque yo rescato el tema de la luz del mundo está en medio de personas que conocen el evangelio, pero son incapaces de poderle ver, y eso va de la mano porque lo que ellos dicen que son, no lo reflejan con su testimonio. Así que, ¿qué te parece a ti? Vamos a comentar ahora lo que diga nuestro hermano Robert, así que vamos a escucharle, vamos a escuchar también el aporte que da nuestra hermana Selma, y continuamos todos comentando porque yo sé que está muy interesante. Aquí en el chat puedes hacer tus comentarios.
Buenas tardes, hermanos. Feliz sábado ya, principio de este día santo del Señor. Bendiciones para todos. Estamos con este folleto hermoso titulado La vida de Cristo, parte 4, en la lección número 5, que ya, bueno, el hermano ha repasado la primera parte de las preguntas y les pido que me acompañen a poder repasar las preguntas restantes de la 9 hasta la 18, donde vamos a continuar con la historia de este milagro realizado por Jesús, la curación de este hombre ciego, y vamos a ver, como siempre, la actitud, ¿no es cierto?, de los fariseos, que siempre buscaban acusar a Cristo, desacreditarlo, y no fue diferente en este caso, ¿no es cierto? No creyeron que este hombre de verdad había sido ciego y empezaron a buscarle, como se dice acá, la quinta pata al gato para tratar de negar este milagro que todo el pueblo había visto. Lo habían visto a este hombre ser ciego desde nacimiento. Sin embargo, ellos trataron de convencer a todos de que en realidad era mentira. Entonces, en el versículo 19, convocan a los padres de este hombre ciego, ¿sí? Y le dicen, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? Fíjense que ellos lo convocan y ya están poniendo en duda su posible respuesta antes de que digan absolutamente nada. Ya los querían acobardar, apichonar, porque ellos tenían cierta autoridad espiritual que la gente respetaba, porque si no eran expulsados de las sinagogas, no les realizaban más sacrificios a su favor, el pueblo mismo, si eran expulsados y tenían la entrada prohibida a la sinagoga, eran vistos con desprecio por todo el resto del pueblo. Entonces era una situación difícil esa ahora para los padres de este hombre, ¿no? Entonces los fariseos dicen, bueno, si ustedes dicen que es ciego, explíquenos cómo ahora ve. ¿No será que nos han estado mintiendo toda la vida, ¿no es cierto? Esa fue la actitud, ¿no es cierto? Pero los padres, por un poco de miedo, ¿no es cierto?, eligen no reconocer a Jesús, ocultar esta información, y se lavan un poco las manos, ¿no? Diciendo, mirá, nosotros no sabemos nada, él ya es grande, es mayor de edad, vayan y pregúntenle a él. Eso es lo que dice en los versículos 20 y 21, ¿no es cierto? Dice, él les va a decir por él mismo, no es necesario que nos pregunten a nosotros. Entonces vuelven a llamar a este hombre ciego, lo vuelven a convocar para seguir entrampándolo, a ver si declaraba su mentira, ¿no es cierto? Sin embargo, dice, da gloria a Dios porque nosotros sabemos que el hombre que te curó es pecador. Como diciendo, bueno, fíjate que quizá te curaron los demonios, así que mejor da gloria a Dios y arrepentite vos también porque no sabemos muy bien lo que está pasando, pero este hombre es pecador. Entonces este hombre ahora ex ciego, curado, responde, mira, si es pecador yo no lo sé, lo único que sé es que yo nací ciego y ahora veo, y eso, imagino, ¿no es cierto?, porque eso no está en el diálogo, pero este hombre les estaba diciendo, ¿no? Eso ustedes no lo pueden negar. Si es pecador, si es un hereje, si es del diablo, todo lo que ustedes quieran decir es cosa de ustedes. Yo lo que sé es que este milagro sucedió. Yo era ciego y ahora puedo ver. Eso es lo que más los fastidiaba y les daba bronca y odio, ¿no es cierto?, a los judíos. Entonces sigue, ¿no es cierto? Estamos ahora más o menos por la pregunta 12, no vamos a ir haciendo puntualmente una por una, sino que vamos a ir analizando los versículos también, ¿no es cierto? En el versículo 26, entonces, ya que ahora este hombre aseveraba que el milagro fue real, le empiezan a preguntar el cómo, sabiendo que es difícil explicar un milagro, o sea, ¿qué querían? Que les explique científicamente el milagro. Entonces, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Fue la pregunta, ¿no? Y el hombre, ya perdiendo un poco la paciencia, dice, yo ya se los dije, pero ustedes no me quieren escuchar, ustedes no quieren
creer. Pero si quieren se los digo de vuelta. A ver si por ahí lo entienden y se van a transformar en sus discípulos. Ya este hombre que quizá había sido un pobre hombre toda su vida, no solamente recibió la vista, sino también la vista espiritual, y ahora hasta se había puesto punzante en sus respuestas. Tenía ahora un discernimiento para dejar callados a los fariseos, que seguramente venía de Dios, ¿no es cierto? Difícilmente haya venido de él, ¿no es cierto? Pero los fariseos con su bocota obviamente nunca se iban a quedar callados y le responden, ¿no? Vos serás su discípulo, tú eres su discípulo, nosotros de Moisés somos, ¿no es cierto? Como siempre, a Jesús también le hacían lo mismo. Nosotros somos hijos de Abraham, hijos de David, hijos de Moisés, ¿no es cierto? Siempre queriendo apelar a su linaje de sangre para salir bien parado en todas las disputas, pero también, como siempre, sus obras totalmente contrarias a las de Moisés, a las de Abraham, a las de David. Así que nada nuevo está diciendo, ¿no es cierto? Vamos a leer ahora los versículos 29, ¿no? Y ellos dicen, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Obviamente no iban a reconocer a Cristo. Pero fíjense la aguda respuesta de este hombre. Les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Fíjense la respuesta, el razonamiento, ¿no es cierto?, que él los lleva a tener a los fariseos. Ustedes dicen que es del diablo, pero el diablo hace 4000 años que viene trabajando y nunca se supo de que le haya curado la vista a alguien. Entonces esto evidentemente viene de Dios, ¿sí? Y ustedes no lo quieren ver. Esto es lo que este hombre les dice a los fariseos, dejándolos, yo creo, pensativos, pero siempre con esa cuestión de querer tapar ya esa respuesta con otra discusión para no escuchar la voz del Espíritu Santo, porque en definitiva eso es lo que sucede, ¿no es cierto? Es un argumento incontestable, nos dice la lección, ¿no es cierto? Por lo menos es como que lo titula de esa manera. Y obviamente en respuesta vuelven a expresar su odio hacia Cristo diciendo, tú naciste del todo en pecado y ahora nos enseñas a nosotros, como diciendo, o sea, vos nos vas a enseñar a mí, naciste ciego, Dios te castigó y ahora nos vas a enseñar a nosotros en qué tenemos que creer o a quién tenemos que reconocer. Siempre con esa soberbia, esa arrogancia que los terminó llevando a su propia perdición, ¿no es cierto? Porque nunca pudieron salir de eso para reconocer a Cristo en todas las escrituras y en toda la profecía. Eso los terminó destruyendo. O sea, ellos mismos fueron trabajando su propia condenación eterna. Y eso es muy, muy triste, ¿no es cierto? Vamos a seguir avanzando, estamos como por la pregunta 15, vendría a ser que dice, al oír esto, ¿qué hizo Jesús y con qué resultado? Versículo 35, ¿no? Lo expulsaron de la sinagoga a este hombre y Jesús se enteró de esto, ¿sí? Y entonces fue como a su encuentro y cuando lo halló dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Qué pregunta, tremenda pregunta, totalmente directa. La pregunta que resume todo el Evangelio, ¿no es cierto? Que resume a los que se salvan, los separa de los que se pierden en todas las épocas de la historia. ¿Crees tú en el Hijo de Dios?
y respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Entonces Jesús dijo, pues le has visto, y el que te habla contigo, él es. O sea, Jesús se está declarando él mismo el Hijo de Dios en frente de este hombre que había sido curado. Y el hombre dijo, creo, Señor, y le adoró. En esto se resume la salvación de las personas, en aceptar de que Cristo es literalmente el Hijo de Dios engendrado, el único Hijo que vino a esta tierra para morir por los pecados de todo el mundo. Versículo 39 dice, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos ciegos también? Como diciendo, ¿qué nos estás diciendo ciego a nosotros? Y Jesús le respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Ciego es aquella persona que está en ignorancia, pero ustedes no están en ignorancia. Ustedes tienen la palabra de Dios desde hace siglos. Y ustedes eligen no ver. Ustedes eligen ser ciegos, no son ciegos. Y entonces, si estuviesen en ignorancia, su pecado sería pasado por alto. Pero como ustedes ven o eligen taparse los ojos, pero tienen la vista para ver y no quieren ver, entonces ustedes son culpables de todos sus pecados. Una respuesta muy dura de parte de Jesús, pero no hay una opción intermedia, ¿sí? El mundo se va a dividir en los que creen en el único Dios verdadero, que ese Dios es un Padre que en la eternidad engendró un Hijo, que es Jesucristo, quien tuvo un principio, pero eso no lo rebaja y no lo deja de hacer divino, porque si en Cristo habita la plenitud de la divinidad, es porque al Padre agradó que en él habitase toda la plenitud de la divinidad. Y fíjense que la salvación espiritual de este hombre que había sido ciego se resume en, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Yo te hago la misma pregunta. ¿Crees que Dios tiene un Hijo y que vino a morir por tus pecados a este mundo? ¿Crees que el Hijo de Dios es el que vino a morir por tus pecados a este mundo? ¿O crees que es un coigual, un coeterno, que juega al rol de hijo o que tiene un título, pero en realidad no sabemos bien cuál es la verdadera relación? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Depende de tu respuesta para saber tu salvación. El hombre que fue ciego seguramente sea salvo porque adoró al Hijo de Dios. Los fariseos no reconocieron al Hijo de Dios y la mayoría del mundo cristiano hoy tampoco reconoce al Hijo de Dios. Depende de cada uno de nosotros de qué lado estar. Bendiciones, hermanos, y que tengan un muy feliz sábado. Ahora vamos a ver la parte 2 de este estudio, que justamente es un poquito más abarcante en la postura de los fariseos y cómo ellos pues reaccionan ante esto. El dilema en el cual fueron puestos los fariseos, sus dudas y prejuicios, su incredulidad en los hechos del caso, fueron revelados a la multitud, especialmente al pueblo común. Jesús había realizado frecuentemente sus milagros en plena calle y sus obras servían siempre para aliviar el sufrimiento. La pregunta que estaba en muchas mentes era, ¿haría Dios esas obras poderosas mediante un impostor, como afirmaban los fariseos que era Jesús? La discusión se había vuelto encarnizada por ambas partes. Es bien interesante que el Señor siempre venía a aliviar, siempre venía a salvar, siempre venía a ayudar al pecador. Y estas personas decían, no, pero eso que él hace no está bien, no, pero es que ese hombre es un impostor. Y cada vez ellos quedaban más expuestos y perdían
más autoridad ante el pueblo, eran más invalidados, como que la gente empezaba a dudar más de ellos y a creer más en este hombre que estaba aquí, dando esa sanación, dando esas buenas nuevas. Los fariseos veían que estaban dando publicidad a la obra hecha por Jesús. No podían negar el milagro. El ciego rebosaba de gozo y gratitud. Contemplaba las maravillas de la naturaleza y se llenaba de deleite ante la hermosura de la tierra y del cielo. Relataba libremente su caso y otra vez ellos trataron de imponerle silencio diciendo: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Es decir, no repitas que este hombre te dio la vista. Es Dios quien lo ha hecho. En su arrogancia, como ellos no alcanzaban a darse cuenta que el Señor Jesús era el Hijo de Dios, ellos no querían que nadie le diera ningún mérito y se basaban en la gloria es para Dios, pero lo usaban a su favor para querer silenciar que este hombre que era ciego diera estas buenas nuevas. El Señor Jesús conocía la prueba por la cual estaba pasando el hombre y le dio gracia y palabras, de modo que llegó a ser un testigo por Cristo. Respondió a los fariseos con palabras que eran una hiriente censura a sus preguntas. Aseveraban ser los expositores de las Escrituras y los guías religiosos de la nación. Sin embargo, había allí uno que hacía milagros y ellos confesaban ignorar tanto la fuente de su poder como su carácter y pretensiones. Por cierto, maravillosa cosa es esta, dijo el hombre, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el siglo no fue oído que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. Si éste no fuera de Dios, no pudiera hacer nada. Y aquí es donde les mencionaba que el ciego testifica de Cristo, y pareciera que no son palabras de él, más bien no son palabras de él, es el Espíritu Santo que le ha revelado quién es el que le devolvió la vista y que está haciendo que él les dé estas verdades a estas personas que se sentían pues más elevadas, con más conocimiento, y él les dice: ¿cómo es que no saben ustedes quién es este hombre? Entonces es una cosa maravillosa. Continuamos, hermanos. La manifestación del poder divino que le había dado al ciego vista natural, tanto como espiritual, había sumido a los fariseos en tinieblas más profundas. Algunos de sus oyentes, al sentir que las palabras de Cristo se aplicaban a ellos, preguntaron: ¿somos nosotros también ciegos? Jesús respondió: si fuerais ciegos, no tuvierais pecado. Es bien interesante la analogía que utiliza el Señor Jesús aquí, porque les está hablando de su ceguera espiritual y de su condición actual, de cómo, teniendo tanto conocimiento, no podían ver quién estaba frente a ellos. Si pudiese descorrerse el telón y pudieseis discernir los propósitos de Dios y los juicios que están por caer sobre un mundo condenado, si pudieseis ver vuestra propia actitud, temeríais y temblaríais por vuestras propias almas y por las almas de vuestros semejantes. Haríais ascender al cielo fervientes oraciones con corazón angustiado. Lloraríais entre el pórtico y el altar, confesando vuestra ceguera espiritual y apostasía. Este último párrafo es con el que cerramos. Es un párrafo pues fuerte de cómo el Señor los enfrenta a su realidad y les enseña su condición. Ellos sentían que podían juzgar a todos y ver el pecado en todos, pero no veían su propio pecado, y por eso no podían sentir esa aflicción y elevar estas oraciones y estas súplicas por el pueblo en el que vivían, por ellos mismos, por lo que habría de venir. Todo esto los estaba cegando porque estaban embelesados en otras cosas, estaban airados y no veían la condición que estaban viviendo y no alcanzaban a ver pues a 2 dedos de distancia que quien tenían enfrente era el Salvador, el que había venido a morir por ellos, el que estaba en las profecías, y ellos no lo alcanzaban a ver porque estaban envueltos en muchas otras situaciones. Entonces creo que
Esto es importante, es un recordatorio para nosotros, para nuestra actualidad. Debemos ver nuestra condición, debemos ver lo que el Señor quería enseñarle a sus discípulos y debemos aprender a perdonar. Debemos tener siempre ese sentimiento de querer ayudar, de querer aliviar un poco las aflicciones de las personas, no ver a una persona que está en una condición vulnerable por debajo. Recordemos que este ciego era mendigo, porque la gente lo veía como un pecador y decía, se lo merece, se merece estar pagando lo que está pagando. Y mendigaba en su propia tierra. Entonces, creo que es un llamado para que nosotros no permitamos que eso nos pase, que nos llene la ceguera espiritual de ego, de cosas que no tienen sentido, y podamos ayudar a las personas que están en una condición caída, que queramos y que tengamos siempre ese anhelo de traer más personas a Cristo, que podamos brindar estas buenas nuevas y quererlas compartir siempre con más personas. Hasta aquí han sido las perlas, espero que sean de gran bendición para ustedes, así como lo han sido para mí. Y pues continuamos con el programa. Arturo, el tiempo es tuyo nuevamente. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, hemos regresado. Buen aporte que hizo nuestra hermana en esta última cita que nos dejó al último. Vamos a comentarla ahorita, pero ¿qué rescatas tú del comentario que hace nuestro hermano Roberto? Bueno, mira, yo rescato algunas cosas que me gustaría platicar contigo. Uno es ese diálogo que se da entre los fariseos, los padres y el ciego. Es algo realmente asombroso. Hay un texto que quiero leer para complementar eso que se ha dicho. Según Timoteo 3 del 1 al 5, dice, 3 del 1 al 5, dice, también debes saber que en esos postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Y tú dirás, en efecto, todo eso pasa, es algo contundente, lo estamos viendo con los fariseos. Y aquí, ese es el punto que yo te quiero hacer reflexionar. Hace rato lo dije, pero ahorita nuevamente lo quiero hacer. Dice el 5, pero que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estamos hablando de personas que tienen apariencia y que el Señor nos invita a evitarlos. Yo no sé cómo podemos manejar eso. No sé si nos podemos colocar en esa misma lista o no. Yo recomiendo no, porque si tú has entendido el mensaje de los dos pactos, has entendido el tema de la justificación por la fe, no deberías de por qué sumarte en esa lista, porque tú sabes que el Señor ha tomado tu pecado y Él ha hecho que hoy puedas ser santo y salvo. Solamente hace falta creer. Pero esos hombres se están aprovechando de esa capacidad que el Señor tiene para podernos perdonar, y se han hecho, perdón por la palabra, pero se han vuelto cara dura, se han vuelto gente de que han pecado una, otra y otra vez, sabiendo de que existe el amor de Dios y sabiendo que tal vez tú no te vas a enterar de que yo en la intimidad, en algún momento he sido un adúltero, he sido un egoísta, he robado dinero, he sido un falso ministro, no lo sé. Tal vez abusando un poco de eso, me das la confianza. Bueno, de eso está hablando acá. Esperemos que entre nosotros no exista ninguno de eso. Pero hay otra cosa que también se resalta bastante, es la soberbia y la arrogancia de que esos fariseos tenían en aquel momento. Isaías 1 del 2 al 4 dice lo siguiente: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre de su señor, pero Israel no conoce, no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos e hijos depravados, dejaron a Jehová
y provocaron a ir al Santo Israel y se volvieron atrás. Eso coincide completamente con lo que estaba pasando, y es que la soberbia y la arrogancia que se tenía por estar en una cierta posición, ellos generaban cierta solemnidad en lo que decían, y tú no podías hacer más de lo que ellos consideraban que podías hacer. Y aquí es una de las cosas que quiero volverlo a aterrizar en nuestra actualidad. ¿Cuántos de nosotros tal vez caemos en esta arrogancia de poder decir, yo guardo el sábado, yo conozco el tema de las leyes, yo conozco el tema de la deidad, yo conozco eso y el otro? Y muchas veces nos estamos olvidando de las cosas prácticas, y aún seguimos siendo, y yo lo he dicho muchas veces, porque me lo encuentro en multitud de ocasiones en los grupos, en hermanos, seguimos teniendo problemas en casa, seguimos teniendo divorcios, seguimos teniendo adulterios, seguimos teniendo mentiras, seguimos siendo ladrones por tomar dinero donde no nos los están pidiendo. Seguimos teniendo los mismos problemas que tiene la gente de afuera, a pesar de tener el conocimiento que decimos tener ahora. ¿Es posible que nosotros seamos como ese güey y como este asno que no conoce el pesebre de nuestro Señor? Ellos estaban siendo orgullosos ante una postura de lo que decía ese ciego, y el ciego simplemente decía, yo solamente sé de que ese hombre me ha sanado. Y si es que la gente mala, el Señor no los escucha, ¿cómo es que entonces, y aquí viene algo muy importante y con eso cierro, es de que nuestro testimonio tiene que ir a la par? Hemos hablado bastante y tenemos que empezar a predicar por nuestro testimonio. Yo sé que no vamos a caerle bien a todos, pero que si tienen que hablar mal de nosotros, sea por lo que creemos y por lo que predicamos, no por cómo vivimos. Porque el predicar y el hablar cualquier persona lo hace. Si alguien te vende un producto, hablará maravillas del producto, pero eso no significa que él mismo lo haya usado. Así que vamos a ser de las personas de que sí han usado esa justicia de Cristo, que sí hemos tenido la experiencia y la comunión de estar con Él y conocemos lo que es capaz Él de hacer por nosotros. Así que, ¿qué te parece si el día de hoy empezamos a vivir eso? ¿Qué te parece si hoy empezamos a reflejar lo que hizo este ciego, de comprender que aquel que le habló, aquel que le dio la sanación, no necesitaba más que conocer que si él era el que le había dado sanación y tenía un excelente ejemplo, entonces no hacía falta más que creer que él era el Hijo de Dios? Y esto último lo resaltó mucho nuestro hermano Roberto, acerca de que esto es el todo del Evangelio. El creer en el Hijo de Dios, el creer que Él puede salvarte, el creer que hoy puede cambiar tu vida, ese es el centro del Evangelio. Y no quiero irme sin volver a permítame, por favor. Me gustaría tener mi programa también para poder hablar de esto, pero me quedé impactado con lo que nuestra hermana Selma comenta al final, que dice, si se pudiera descorrer el telón y pudiese discernir los propósitos de Dios y los juicios que están por caer sobre el mundo condenado, si pudiéramos ver nuestra propia actitud, temerías y temblarías en vuestras almas y por vuestras almas de vuestros semejantes. ¿Qué te parece esta expresión? ¿Es posible hacer un cambio hoy en favor de nuestro Dios? Yo creo que sí. Así que vamos a cortar hasta acá. Nos gustaría seguir hablando. Hay muchos programas para poder estar mañana, para poder seguir analizando ese punto. Nuestro hermano Leandro, existen muchos repasos de escuela sabática por YouTube, por Facebook, por Telegram. Un servidor tiene uno a través de Telegram. Si ustedes quieren saber un poco más de cómo tener este repaso, bueno, pues escríbanme en privado, les puedo compartir el link. Hay muchas formas para poder seguir analizando esa escuela sabática que ha sido de bastante bendición para nosotros. Así que vamos a hacer una oración, vamos a terminar con una oración, así que acompáñenme por favor de la manera más respetuosa. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Dios por la oportunidad que me dices de estar con mis hermanos, de poder tener este repaso de escuela sabática. Hay mucho más que podemos extraer de estas lecciones. El tiempo no nos da, pero tú nos das la oportunidad de comentarlas en ese momento. Así que, Padre, todo lo que hayamos dicho, por favor, que sea de gran bendición para todos. No queremos hacer publicidad a nadie, no queremos llevar a nadie a ningún lado. Solamente tenemos la intención de que, así como nos ha dado la bendición de poder reflexionar y tener una lección para nuestras casas y ponerlas en práctica, así también queremos que más hermanos puedan tener esa oportunidad de entender el mensaje que tú nos has dado. Quédate con nosotros, guárdanos y acompáñanos ahora que vamos a descansar.
Todo eso lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Y bueno, hasta acá el repaso de escuela sabática. ¿Qué te ha parecido? ¿Ha sido de bendición? Yo te invito a que si ha impactado tu vida, tomes el link de esta transmisión, lo compartas en tu Facebook, por WhatsApp, porque yo sé que posterior a esto van a haber muchas personas que les va a interesar poder estudiar este repaso de escuela sabática. Así que nos estamos viendo en unos 15 días. Vamos a estar pronto haciendo estas rotaciones que hemos estado trabajando hasta ahora. Así que Dios te bendiga, hermano, y que tengas feliz sábado. Vivimos en tiempos peligrosos, los cuales hoy más que nunca deberíamos buscar nuestra salvación. Necesitamos tener un lugar de refugio, un momento en donde congregarnos para estudiar la Santa Biblia. Lecciones bíblicas de vida cristiana, profecía, temperancia, salud, la vida de Cristo, entre otras más, deben ser parte de tu estudio personal. Y de esta manera, el Evangelio de Cristo sea para ti y puedas dar testimonio al mundo de la hermosa promesa que vive en ti. Si deseas reunirte, tenemos un lugar especial para que junto con nosotros y muchos más hermanos estudiemos estas buenas nuevas de salvación. Puedes no tener con quién reunirte. Tal vez una congregación esté alejada de ti, pero si tienes posibilidad de acceder a YouTube, puedes estar con nosotros. Todos los viernes a las 19 horas México, Colombia y 21 horas Argentina, por el canal de Tiempo de Reunión en YouTube, tienes una cita. Estamos estudiando las escuelas sabáticas de los pioneros adventistas. Puedes descargarlas gratis de nuestra página de internet. ¿Qué mejor que iniciar el día santo sábado reunidos todos como hermanos? Te invito a que puedas conectarte y permitirnos entrar a tu hogar, aunque sea de manera virtual, y juntos estudiar la palabra de Dios.